Colegas médicos veterinarios, buenas noches. Soy el doctor Juan Carlos Chica, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna y cuidado crítico y especies silvestres. Colegas, la anterior charla sobre flíter auricular. Como ustedes pueden ver en el enunciado, yo coloco hacemos ablación o engañamos el corazón. Entonces vamos a hablar sobre flíter auricular. El flíter auricular es un tipo de taquicardia supraventricular asociada a la presencia de un circuito de reentrada en las aurículas. Existen diferentes tipos en función de la localización anatómica y características electrofisiológicas del circuito de reentrada. Su característica común es que son taquicardias con complejos QRS estrechos, ritmo regular y frecuencia ventricular muy elevada. El más frecuente es el flíter o fibrilación atrial auricular típico o su variante. El auricular típico inverso. Con menos frecuencia se presentan los atípicos flíter auricular con localización en la pared libre de la aurícula derecha y flíter del septo interauricular de la aurícula derecha. La persistencia paroxística o sostenida de este tipo de arritmias puede provocar una cardiomiopatía secundaria con una disfunción sistólica que puede conducir a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Los animales afectados pueden presentar signos clínicos de intolerancia al ejercicio, síncope o ascites. Actualmente, la ablación con radiofrecuencia es el tratamiento de elección para la eliminación permanente de este tipo de arritmias. También se puede hacer, colegas, ablación por crioablación por frío. Hay otro tipo de flíter que es el flíter en donde hay taquiarritmias, en donde la distancia entre onda R y onda R es igual en todos los trazados. Y muchos de estos pacientes cuando el flíter auricular es de complejo QRS ancho, generalmente es de nódulo. Este es un flíter auricular de complejo QRS estrecho y corresponde a la aurícula porque es supraventricular, o sea, por encima del ventrículo. Colegas, en los anamnésicos se presenta, este es un caso de un perro bochero de Berna de 7 años, hembra y 40 kilos. Es referida por un centro veterinario debido a su historia clínica de debilidad y distensión abdominal. Este es un estudio que hicieron un colega español, el doctor Porteiro Vázquez, en el Hospital Veterinario de Puchol en Madrid, y el doctor Santilli, Clínica Veterinaria Malpensa en Milán, Italia. Lo anterior debido a que algunos colegas, un colega argentino, en estos días habló el doctor Ignacio Gastón, habló de que cuando yo hablaba de qué rico que en medicina veterinaria nosotros hiciéramos ablación por electrofisiología, ¿cuándo la vamos a hacer? Y el doctor me respondió de que esta ablación por electrofisiología estaba solamente dedicada para flíter auriculares o fibrilaciones atriales idiopáticas o primarias, porque en medicina veterinaria la mayor parte de los flíter o fibrilaciones atriales tenían causas secundarias o causas paroxísticas como hipertensión arterial, la otra causa era valvulopatías y la otra causa era cardiomiopatías isquémicas. Entonces, colegas, en vista de eso, quiero que hablemos un poquito sobre el tema, sobre flíter auricular. Hoy el doctor David Luz Campos, cuando yo coloqué el enunciado que tenemos acá al principio de hacemos ablación o engañamos el corazón, el doctor David Luz Campos me colocó, querrá decir ablación con H, que viene del verbo hablar. La verdad que yo lo tomé como una injuria, un insulto, porque él sabía que yo estaba hablando de cardiología, yo no estaba hablando ni siquiera el verbo hablar, ni siquiera ablación viene del verbo hablar.
Entonces, colegas, me pareció incómodo lo que dijo el doctor, porque dijo, querrá decir ablación del verbo hablar. Y él sabe que estaba hablando de cardiología, yo no estaba hablando de ninguna otra cosa. Por lo anterior le dije al doctor de que respetaba mucho su morfosintaxis y semántica y el conocimiento de la gramática. Pero que, o sea, no me gustó en la forma en que me lo dijo. Algunos colegas entraron a hablar sobre el tema, otros a insultarme. Entonces la verdad que estoy un poco molesto por estos dos casos ocurridos esta semana, y en donde me han tumbado, inclusive me han tumbado los videos. Me parece que debe haber un poco más de respeto hacia los colegas, y en vez de estar mirando los errores de los colegas, pues ¿por qué no estamos pendientes de mucha gente que está haciendo intrusismo profesional, de mucha gente que se creen animalistas, que por ser animalistas se creen médicos veterinarios, de otros que no son médicos veterinarios y son teguas, y muchos colegas que incurren en malas praxis médico-quirúrgicas, y yo los llamo veteguas, o sea, son teguas con título de médico veterinario, pero vivimos criticando al colega, nos pasamos en esas y no aceptamos que algunos colegas estén haciendo cosas diferentes, en mi caso que esté hablando de cardiología y que esté hablando de temas de interés y de actualidad en cardiología, así como todos los doctores que hablan de cardiología. Un saludo para el doctor Alberto Montoya en Islas Canarias, un saludo para el doctor Carlos Mucha en Argentina, un saludo para el doctor Ricardo Aristizábal en Cali, y para todos los doctores que nos están viendo. Entonces, continuando con el tema, estábamos hablando de que era una perra boyero de Derna de 7 años de 40 kilos. A la exploración física el paciente estaba alerta y con una condición corporal de 6-9. Las mucosas eran rosas, con un tiempo de relleno capilar o de llenado capilar de aproximadamente 2 segundos. La temperatura corporal fue de 38,1 y la frecuencia cardíaca aproximadamente 250 latidos por minuto. El pulso femoral era débil, el ritmo regular. La frecuencia respiratoria fue de 32 respiraciones por minuto. En la auscultación torácica fue evidente un soplo holosistólico apical izquierdo con intensidad 2,6. El paciente mostró una dilatación del abdomen muy marcada, compatible con presencia de líquido libre. Colegas, lo anterior, debido a que muchos colegas hablan de que no se debe hacer ablación en animales, entonces por eso el título, ¿hacemos ablación o engañamos el corazón? Un saludo para todos los que nos están viendo, en especial para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. ¿Qué pruebas complementarias se utilizaron en este paciente? Para llegar al diagnóstico se llevaron a cabo una serie de pruebas radiográficas de tórax, electrocardiograma, ecocardiografía y ecografía abdominal. En las radiografías de tórax, comenzamos por radiografía de tórax. En la radiografía de tórax se observó una cardiomegalia generalizada, sin alteraciones en los vasos pulmonares. Las imágenes del parénquima pulmonar, mediastínico y estructuras óseas que conforman la caja torácica fueron normales. Al electrocardiograma se observó una taquicardia supraventricular paroxística, frecuencia cardíaca media de 250 latidos por minuto, caracterizada por complejos QRS estrechos, aproximadamente 60 ms, e intervalos RR regulares. Se observó una despolarización auricular en el segmento ST, que fue positiva en las derivaciones inferiores y fue negativa en las derivaciones superiores. Los hallazgos por electrocardiográficos o hallazgos del electrocardiograma fueron compatibles con una taquicardia supraventricular, y los diagnósticos incluyeron una taquicardia atrial de la aurícula focal y un flitter auricular atípico. También a este paciente, colega, se le hizo una ecocardiografía. Vamos a hablar sobre los resultados ecocardiográficos. La ecocardiografía monodimensional, bidimensional y Doppler de este paciente mostró una moderada dilatación tetracameral. Las 4 cámaras, las 2 aurículas y los 2 ventrículos estaban dilatados, con una disfunción sistólica difusa del ventrículo izquierdo.
aproximadamente un FA de 23% y un 16% del ventrículo derecho. Además fue evidente una dilatación de la vena cava caudal con abundante efusión abdominal. A la ecografía abdominal, durante el examen ecográfico, se observó una leve hepatomegalia con dilatación de las venas hepáticas y la cava caudal también estaba dilatada. Además se confirmó la presencia de una cantidad moderada de líquido libre abdominal que resultó ser un transudado modificado compatible con insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Me imagino que le pudieron haber hecho también una prueba de Ribalta. Las pruebas de laboratorio diagnósticas se emplearon con un hemograma y una bioquímica completa, pero se le mandó, colegas, troponina 1 y perfil tiroideo cuyos resultados fueron normales. Troponina, la mayor parte cuando vemos de que hay áreas isquémicas o necrosis y que pueden estar provocando una taquiarritmia, una fibrilación atrial, una fibrilación ventricular, y estamos buscando de pronto focos ectópicos o latidos de disparo en donde se generan impulsos eléctricos en otras partes del corazón diferente al nódulo sinosal, el nódulo auriculoventricular, el nódulo haz de Gio, fibra de Purkinje y el nódulo y los nódulos ventricular, y a nivel del ventrículo, cuando sospechamos que de pronto hay algunos otros latidos ectópicos y de pronto por algunas isquemias, entonces nosotros lo que hacemos es pensar también de que de pronto esta taquiarritmia o esta taquicardia esté producida por un latido de disparo debido a un foco ectópico producido por una necrosis o una isquemia. Entonces por eso se mandan troponinas, colegas. Otras pruebas que se pueden mandar son deshidrogenasa láctica, creatinina CK, para detectar problemas también de tipo cardíaco. Son marcadores cardíacos. El tratamiento se programó en este paciente boyero de Berna, se programó un estudio electrofisiológico para determinar el tipo de arritmia y eventualmente realizar una ablación con radiofrecuencia del sustrato arrítmico si fuese posible. Para realizar el estudio electrofisiológico se posicionaron a través de las venas yugular y femoral 3 electrocatéteres. Uno decapolar en el seno coronario, se colocó el electrocatéter en el seno coronario. Otro cuadripolar en correspondencia con el haz de Gis, y por último uno de ablación, que era con el que iban a hablar por radiofrecuencia la zona que estaba produciendo el latido disparo, el foco ectópico o esa extrasístole, ese latido extra. Los movimientos de los electrocatéteres fueron guiados con ayuda de la imagen fluoroscópica y del electrocardiograma endocavitario registrado por estos colegas. También habíamos hablado de que también se puede hacer ablación por crioablación por frío. Y vemos de que estos electrocatéteres vemos que se colocaron en el seno coronario. ¿Se acuerdan, colegas, que habíamos hablado de la existencia de una quinta cámara cardíaca? Que esta quinta cámara cardíaca había sido descubierta por Luis de la Fuente, que es un cardiólogo intervencionista de la ciudad de Buenos Aires. Y esta quinta cámara cardíaca fue descubierta por el doctor Adrián Barcelo, profesor de anatomía de la Fundación en la Universidad de Buenos Aires, y también el colaborador de la ciudad de Stanford en los Estados Unidos, la Universidad de Stanford, fue el doctor Simon Stelzer. Habíamos visto que se había descubierto la presencia de una quinta cámara cardíaca debido a que el doctor Luis de la Fuente, estando tratando una paciente, una mujer de aproximadamente 50 y punta años con un problema de válvula mitral o válvula bicúspide a nivel del corazón izquierdo,
se dio cuenta que cuando él colocaba los electrocatéteres, cuando él hizo cardiología intervencionista y colocó el catéter por la yugular, lo colocó por la femoral, se dio cuenta que estos electrodos, al hacer contacto con el orificio aurículo-ventricular y patológicamente con los ventrículos, se dio cuenta que había unos latidos extras, unos latidos de disparo, y entonces él inmediatamente llamó al doctor Adrián Barcelo y le dijo: doctor, estamos ante la presencia de una quinta cámara cardíaca. Y hicieron estudios anatomopatológicos y estudios anatómicos y en varios embriones y embriológicos, perdón, tanto en humanos como en animales, y se dieron cuenta que se encontraron con la presencia de una quinta cámara cardíaca. Esto fue descubierto en el 20 de abril del año 2003 y encontraron una quinta cámara cardíaca. Entonces, al estudio anatómico y fisiológico se dieron cuenta que la quinta cámara era una cámara diminuta, y con unas radiografías digitales se observaron que había una glándula de Tébecio que era la que regulaba el flujo de las venas que llegaban al corazón, sobre todo las venas coronarias, y cuando hacía contacto con el orificio auriculoventricular inmediatamente producía las arritmias. Entonces vemos que aquí los doctores, el doctor español y el doctor Santilli italiano, porque cateterismo y esta ablación para flíter auricular fue hecho en Italia. Esto fue ahora porque el estudio está en la revista Argos, lo pueden encontrar ustedes, la revista Argos 216, es una revista española de medicina veterinaria, en donde se habla sobre cardiorrespiratorio y muchos temas sobre la clínica de pequeños animales. Entonces vemos de que ellos no estaban equivocados al colocar uno de los electrocatéteres en el seno coronario y el otro lo colocan que haga contacto con las paredes auriculoventriculares. Pues, colegas, continuamos con la charla. El ritmo del tratamiento, el ritmo cardíaco durante el estudio electrofisiológico fue un ritmo sinusal. Durante este estudio se analizó el intervalo de conducción y período refractario del nódulo auriculoventricular y el intervalo de conducción del sistema de Purkinje. Para inducir la taquicardia se realizó una estimulación programada de la aurícula. Esta técnica facilitó la aparición de la taquicardia supraventricular observada en el electrocardiograma de superficie, que es el que hacemos nosotros normalmente en el consultorio, el electrocardiograma de superficie, en donde hacemos las 12 derivadas, hacemos la derivada 1, 2, 3, ABF, ABL, ABR, y hacemos las otras derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5, B6, en donde colocamos los electrodos a nivel del septum, apical, precordial, etcétera, etcétera. Esta técnica facilitó, de nuevo, como les decía, la aparición de la taquicardia supraventricular, la observada en el electrocardiograma de superficie, porque hay electrocardiograma intracavitario que lo podemos llevar a las cámaras cardíacas. También se pueden llevar los electrocatéteres. Un saludo para el doctor Hernán Darío Castro Martínez, que nos está viendo desde la ciudad de Bogotá en nuestra charla sobre ¿hacemos ablación o engañamos el corazón? Entonces, colegas, seguimos cuando hablamos del electrocardiograma de superficie, que representaba un ritmo regular, una longitud del ciclo auricular más o menos de 250 ms y una relación de conducción aurículo-ventricular 1:1. El electrocardiograma endocavitario, que fue el que se colocó allá dentro de la cámara cardíaca, el endocavitario, que ya hablamos ahora de que había uno que era el de superficie, el endocavitario fue compatible con un circuito de flíter auricular. Por último, en el tratamiento se procedió a localizar el istmo o zona de conducción lenta del circuito. ¿Sabe dónde estaban, colegas? En la aurícula derecha, a nivel del septo interauricular, y el patrón de activación era en sentido antihorario.
era en sentido antihorario. El diagnóstico final fue flíter auricular atípico y se procedió a realizar ablación del circuito aplicando una radiofrecuencia de 15 vatios de potencia, 40 grados centígrados o Celsius de temperatura y 60 segundos de duración. A los 4 segundos de aplicar la radiofrecuencia, se recuperó el ritmo sinusal. Colegas, para el doctor Ignacio Gastón, cardiólogo argentino, que pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología, a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología, a la cual yo también pertenezco, para el doctor Ignacio Gastón, que me dijo que la ablación no estaba indicada en medicina veterinaria para fibrilaciones atriales de tipo idiopático o primario, que solamente estaba indicada la ablación para fibrilaciones atriales de tipo paroxístico secundario, puesto que la mayor parte de ellas eran producidas por hipertensión, valvulopatías y eran provocadas por cardiomiopatías isquémicas. Tengo para decirle, doctor, que sí se debe hacer ablación en medicina veterinaria. El hecho de que el dueño del paciente no tenga los medios, no tenga los recursos económicos, no tenga el vento, el mango o el dinero para pagar, no quiere decir de que no se pueda hacer y no se haga. El hecho de que nosotros como médicos veterinarios no seamos electrofisiólogos ni seamos cardiólogos intervencionistas no quiere decir que la fibrilación, la ablación para fibrilación atrial no se pueda realizar. Solamente nosotros los médicos veterinarios como cultura deberíamos de conocer que es una quinta cámara cardíaca. Como cultura deberíamos de conocer que es un ventrículo único. Como cultura deberíamos de conocer que es una ablación. Entonces, doctores, estamos ante la presencia de una quinta cámara cardíaca que está provocando taquiarritmias auriculoventriculares. Estamos hablando en este caso de flíter auricular. Y para el doctor, ¿por qué la charla de hacemos ablación o engañamos el corazón? Porque, doctor, está comprobado que el 90% de los pacientes que se tratan en fibrilaciones atriales de tipo secundario o paroxístico, está comprobado que el 90% de los pacientes hacen recidivas y hacen refractariedad al tratamiento antiarrítmico, al tratamiento antihipertensivo, que hacen refractariedad al tratamiento con amidovarona, con muchos productos, con beta bloqueantes, con bloqueadores de canales de calcio, de sodio, de potasio, hacen refractariedad. Entonces, esa refractariedad y esa recurrencia en el tratamiento hace que nosotros vayamos intoxicando el corazón y produzcamos cardiotoxicidades a nivel cardíaco. Entonces, ¿hacemos ablación o engañamos el corazón? Los antiarrítmicos son los grandes engañadores del corazón, son los grandes mentirosos del corazón. ¿Cómo engañan los antiarrítmicos el corazón? ¿Cómo lo engaña un diurético bajando la presión arterial? ¿Cómo lo engaña un inhibidor de enzima convertidora a angiotensina? ¿Cómo lo engaña un ARA o un inhibidor de enzima convertidora a angiotensina 2? ¿Cómo lo engaña? Evitando el paso de la conversión, evitando que se nos produzca espironolactona, aldosterona, que es la que hace que se favorezca la contracción del músculo cardíaco y hace que se favorezca la fibrosis del músculo cardíaco. Por eso la espironolactona es un inhibidor de aldosterona. Entonces, ¿cómo engañan los IECAS y los ARAS el corazón? ¿Cómo lo engañan? Produciendo oxigenación del mismo. ¿Cómo lo engañan el pimovendan? Pimovendan, por su efecto lucitrópico, engaña el corazón produciendo una relajación. Cuando el corazón se relaja en diástole, él descansa y se oxigena. Y muchos de los antiarrítmicos sabemos de que tienen muchos problemas. Sabemos que hay muchos problemas con la amidovarona, produce unas bradicardias severas. Sabemos que el verapamilo mata a los perros. Y en estudios en humanos mataba a los humanos. Entonces, ¿por qué yo no mando verapamilo? Porque mata a los perros. ¿Por qué no lo volví a recomendar? Porque mata a los perros. Entonces, colegas,
En antiarrítmicos tenemos también que tener en cuenta el efecto proarrítmico de los antiarrítmicos, y la mayor parte de los antiarrítmicos quitan la arritmia para la cual fueron diseñados. Algunos la disminuyen, algunos provocan la arritmia para la cual fueron creados, y algunos antiarrítmicos producen fibrilación atrial o fibrilación auriculoventricular. El paciente entra en un síncope, en una fibrilación, y hace unas muertes súbitas. Entonces, para el doctor Ignacio Gastón, que me dijo de que la ablación estaba solamente dedicada para fibrilación atrial primaria o hidropática, y que esto no era lo común en medicina veterinaria, doctor, tengo para decirle que las fibrilaciones atriales o fibrilaciones auriculoventriculares de tipo idiopático primario son causadas por causas estructurales. Una de esas causas estructurales puede ser la presencia de un seno venoso, o puede ser la presencia de un seno cavitario, un seno cardíaco que actúa como quinta cámara cardíaca y estimula el corazón, produce focos ectópicos o el lactido. Entonces, doctor, si se hicieron estudios, si el doctor Luis de la Fuente, el doctor Adrián Barcelo, el doctor Simón Stelzer de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos hicieron estudios donde detectaron de que ese corazón, que de una de las causas, y estábamos ante ese descubrimiento de las arritmias auriculoventriculares, era esa quinta cámara cardíaca a través de ese miocardio primordial o primitivo que tenía ella. Entonces, doctor, ¿será que se puede hacer ablación primaria cuando hay algo que está estimulando ese corazón y está produciendo esos focos ectópicos, esas extrasístoles, esas taquicardias paroxísticas, y está produciendo esas taquicardias de origen idiopático primario? Claro que sí. Y en cuanto a que es solamente no se hace ablación porque las causas de fibrilación atrial o fibrilación auricular corresponden solamente a problemas de tipo secundario como hipertensión, valvulopatías y cardiomiopatías isquémicas, doctor. Y usted me refutaba que yo daba datos, que yo daba charlas, y en las charlas mías lo que yo hacía era extrapolar de medicina humana a medicina veterinaria, y que yo daba unos resultados de que los porcentajes de hipertensión en perros y en animales, en mascotas, eran del 33 al 37%, de que los porcentajes de valvulopatías correspondían aproximadamente a un 12%, y los porcentajes de cardiomiopatías isquémicas obedecían a un 9.7%. Y usted me decía, doctor Ignacio Gastón, de que eran resultados que yo extrapolaba de medicina humana. Doctor, si usted hace cardiología, ¿cuáles son los resultados que usted tiene en animales, doctor? O sea, deme los resultados que usted maneja de causas secundarias por hipertensión, por valvulopatías y por cardiomiopatías isquémicas. Deme los resultados que usted maneja, doctor, que sería muy interesante conocerlo. Deme esos resultados que usted maneja en pequeños animales. Porque yo sí le puedo decir a usted cuántos pacientes en 25 o 30 años, cuántos pacientes hemos tomado presión arterial, cuántos pacientes hemos tomado electrocardiografía, cardioscopía, a cuántos les hemos hecho oxilometría de pulso. Todos los pacientes que llegan al consultorio, todos los pacientes, tanto el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro como yo, a todos los pacientes les hemos tomado presión arterial y electrocardiografía. Y al lado del doctor Carlos Arturo Jiménez Castro tenemos datos, porque él es autor de dos libros sobre presión arterial, uno sobre perros y el último sobre perros y gatos. Les ofrecimos a los colegas darles las copias del libro, y ningún colega nos ha hecho. Solamente el doctor Hernán Darío Castro Martínez nos dijo que estaba interesado en el libro. Algunos les dijimos, le sacamos copia y se las mandamos, tampoco lo hicieron. El doctor Hernán Darío Castro sí está interesado en el libro de presión arterial. Lo que yo le dije al doctor Hernán Darío es de que estamos a la espera de sacar, de actualizar el libro, colocando unos estudios que tenemos en caballos en presión arterial. Entonces lo actualizaríamos, perros, gatos y algunos estudios complementarios en presión. Los invitamos a que vean en YouTube el video Presión arterial en pequeños animales y datos de electrocardiografía.
Es una tristeza que en el año 2008-2009 llevamos el video y lo presentamos a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales. Le entregamos el video al doctor Jorge Mario Cruz, el que daba clínica médica. Le entregamos el video. Le dimos a los estudiantes, gracias doctor Hernán Darío, le dimos a los estudiantes, les presentamos el video y les mostramos los estudios de presión arterial y datos de electrocardiografía en pequeños animales. Ninguno de los estudiantes que han salido en 10-12 años lo tiene. Ninguno conoce sobre el video de presión arterial. Es muy triste esto. Pero de pronto si es otro colega, a diferencia del doctor Juan Carlos Chica, el doctor Carlos Arturo Jiménez, que nos hablen de cardiología, ahí estamos. Y hay gente muy buena, la verdad. Pero también hay mucha gente de relleno en las conferencias médico-veterinarias, y desde aquí mi protesta. ¿Cómo es posible que en las conferencias médicos-veterinarias no se habla de la existencia de una quinta cámara cardíaca, que es la causante de la mayor parte de las arritmias, de las taquiarritmias auriculoventriculares? Entonces, para el doctor Ignacio Gastón, que me dijo de que no existía, de que la ablación era solamente para fibrilación atrial primaria o idiopática y que eso no se daba en animales, tengo para decirle que la causa más común era fibrilación atrial de tipo secundario. Tengo para decirle que sí se dan animales. ¿Y por qué? Por la presencia de esa quinta cámara cardíaca y ese seno venoso, seno cavitario o seno cardíaco. Doctor, ¿quién más que los médicos humanos? ¿A quién más quitarnos nosotros el sombrero que nos llevan una cantidad de estudios académicos, y todos esos estudios fueron realizados con antelación en animales? Entonces, doctor, ¿cómo es posible que los médicos humanos conocen los estudios realizados en animales en cuanto a cardiología, nefrología y a todas las áreas de especialización, y nosotros los médicos veterinarios no los conocemos? Eso es algo muy triste, es algo muy triste. Y otra cosa muy triste es lo que yo les voy a decir. Lo que yo les voy a decir es lo siguiente: la ablación busca mejorar la calidad de vida, la esperanza de vida y el tiempo de vida en las mascotas. Que no lo sepamos hacer es otra cosa. Que la persona no tenga vento, no tenga dinero para hacerlo es otra cosa. Que no existan sitios en donde se haga cardiología intervencionista es lo otro. Pero que no se haga, eso es otro paseo. Y estamos demostrando en un estudio por Santiggi en Italia, y está en la revista Argos para que la vean. La revista Argos, la revista, la número 206 de ahora de marzo del 2019, se habla sobre el estudio que se hizo en una perra boyero de Berna de 40 kilos de 7 años de edad, en donde se habla de ablación o para flíter auricular, cuando van volando las aurículas, se llama van volando las aurículas. Las frecuencias cardíacas son de 250, 300, y esto es una cosa de locos. Entonces, colegas, ¿cómo es posible que nosotros no conocemos muchos estudios que hay en humanos y los desconocemos en medicina veterinaria? Lo otro que me llamó la atención hoy, para continuar con la charla y hablar de la evolución de este paciente, al cual se le hizo flíter, se le hizo ablación por radiofrecuencia, y sabemos que también se hace ablación por crioablación o por frío. Lo otro, antes de continuar con la charla, me aterra que hoy yo coloqué en una página, en varios grupos médicos veterinarios, yo publico en muchos grupos, y en uno de ellos, en BEPS, el doctor David Luz Campos, yo hablo: ¿hacemos ablación? Y lo coloqué en varios grupos: ¿hacemos ablación o engañamos el corazón? Y seguimos produciendo cardiotoxicidad, porque sabemos que los antiarrítmicos no ejercen una verdadera función y lo que hacen es engañar el corazón. Y con el tiempo el paciente, con el tiempo el paciente lo que hace es una recidiva y se intoxica el corazón. Con ablación el porcentaje de recidivas es muy bajo, aproximadamente un 5%, y la mayor parte de los pacientes quedan bien. Un saludo a la doctora Andrea Montes, a Valentina Quintero, mi sobrina, mi prima y mi ahijada, y para todos los que nos están viendo. Entonces, doctor, estamos ante eso. Entonces yo coloco: ¿hacemos ablación sin H o engañamos el corazón? Y me contesta el doctor David Luz Campos, me contesta: ¿querrá decir ablación con H, colega?
que viene de hablar. La verdad que me parece entre colegas una burla. Me parece una burla que un colega esté buscando la calle de otro colega y que se equivoque de esa forma, puesto que yo no estaba hablando de hablar. Yo estaba escribiendo ablación sin H. Y para el doctor David Luz Campos, que colocó que ablación viene del verbo hablar, esto no existe. Entonces yo por eso le escribí al doctor y le coloqué que la morfosintaxis y la semántica que él maneja pues da mucho de qué hablar. Algo así le coloqué, inclusive me bloqueó algunos comentarios que hice, pero doctor David Luz Campos, yo me di cuenta que usted se retractó y que usted fue una persona honesta, sincera y se dio cuenta del error y quizás de que me había atropellado un poco. Entonces, doctor, no hay ningún problema, no ha pasado nada. Igual yo retiré eso de la página porque eso estaba generando muchas polémicas. Un saludo para el doctor Jorge Alfredo Cuartas Peláez. Algunos veterinarios, me aterré, mexicanos, me dijeron, doctor, ¿usted por qué habla de ablación sin H? Si ablación es extirpar un órgano o un tejido que se hace en muchas culturas. Entonces, ¿cómo es posible que un médico veterinario no conozca la palabra ablación sin H? Cuando nosotros en la facultad hemos hablado muchas veces de ablación de la cabeza femoral en enfermedad de Lickpertz, hemos hablado de eso, del caminar duele. Todos sabemos que es la enfermedad de Lickpertz. Entonces, y me dice una doctora, me dice, doctor, lo que yo conozco de ablación es hablar los labios vulvares que se hacen en algunas culturas. Me parece muy triste que un colega esté diciendo estas cosas y esté tan desubicado, porque todos no tenemos por qué saber sobre cardiología ni nada, pero es una palabra tan común como quiere decir extirpar, y hablar quiere decir eso. Colocar unos electrocatéteres intracavitarios y llevar un catéter a través de la yugular, un catéter a través de la femoral, y el de la yugular colocarlo en el seno cavitario, el electrocatéter con el electrodo, ¿sí? Ese es un catéter decapolar, y pasar un catéter tetrapolar, pasarlo por la femoral y llevarlo a que haga contacto auriculoventricular, y colocar otro catéter de ablación y pasar y hacer un electrocardiograma intracavitario y hacerlo con una con fluoroscopía para poder hacer un mapeado del corazón y darnos cuenta en dónde se están produciendo los focos ectópicos o las arritmias, y entrar a hablar, o sea, a quemar, a electrofulgurar, a hacer radiofrecuencia o a quemar con frío. Eso es ablación. Y de esta forma se acaban notablemente las arritmias. Para esta persona que habló de que la única palabra que conocía, la única etimología que conocía de ablación, la invito a que vea una película que se llama Flor del Desierto, que es una película en donde una mujer africana, cuando llega a Inglaterra, a Londres, y quiere ser modelo, ella ve que las otras niñas que se bañan con ella no tienen los labios vulvares, y ella se da cuenta con el tiempo, después de 20 y punta de años, que a ella le hicieron ablación de los labios vulvares. Entonces la invito para que vea Flor del Desierto, porque aquí estamos hablando de hacemos ablación sin H o engañamos el corazón. Aquí no estamos a hablar de ablación del verbo hablar, porque el verbo hablar no se escribe, el verbo hablar se escribe con hablar, no hay ningún verbo que se llame ablación con H, doctor David Luz Campos. La verdad que sí lo tomé que era una burla. Hace días un colega hizo una mofa o una parodia sobre mi vida personal y mi vida privada, y no fue capaz de dar la cara. No, yo a cualquier colega le digo las cosas que le tengo que decir de frente. No fue capaz de dar la cara, se tapó. Y a mí me parece desastroso y feo, y falta de inteligencia
La parodia quedó buena, colega, y ojalá realizara otra. Y recuerde, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Doctor Chica, Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449. Sovida Medicina Veterinaria. Para muchos colegas que entran a ver mis charlas sobre cardiología, quiero decirles que yo no transmito música de despecho, ni transmito cierto tipo de canales como algunos canales colombianos que no hablan sino de cosas y colocan programas que no enseñan absolutamente nada. Estamos haciendo cardiología en medicina veterinaria y todo es por el bien de las mascotas, para que las mascotas tengan una calidad de vida. Y en cuanto a cardiología, a las mascotas se les mejore mucho la calidad de vida y dejemos de hacer tantas eutanasias en las mascotas debido a que no tenemos el conocimiento para enfrentarnos a realizar un diagnóstico y un tratamiento adecuado en un problema. Entonces, colegas, continuamos con la charla de flíter auricular. Vamos a ver sobre evolución de este paciente al que se le colocaron varios electrodos, el uno a través de la femoral, el otro con la yugular y el otro el de ablación, para hablar el problema que estaba creando el foco ectópico, que estaba creando esa extrasístole o ese latido extra. El paciente, doctor, es cebollero de Berna de 7 años y 40 kilos esta hembra. Se hospitalizó durante 2 días. Durante este tiempo se realizó una monitorización del paciente electrocardiográfica continua que mostró un ritmo sinusal constante sin signos de recidiva de la taquicardia. Sabemos que a los 4 minutos que se hizo la ablación se quitó la arritmia que se mantenía en 250 por minuto. En el electrocardiograma de superficie, que es el normal que hacemos todos los médicos, se observó un ritmo sinusal con desviación hacia la izquierda del eje eléctrico. Y el electrocardiograma es el intracavitario, es el que se hace por cardiología intervencionista, se coloca en la cámara cardíaca, se hace una fluoroscopía y se hace un mapeo de dónde está produciendo el foco la taquiarritmia. Entonces se entra a hablar, a quemar, a hablar con frío o a hablar con radiofrecuencia. Se procedió a dar de alta al paciente con el siguiente tratamiento. Se le mandó amoxicilina, ácido clavulánico 25 miligramos por kilo cada 12 horas. Y se mandó Pimobendan, 0.25 miligramos por kilo cada 12 horas. Ahora hay un Pimobendan de uso veterinario, lo lanzaron hace poco, un buen producto. Los colegas que no tengan la forma de colocar Pimobendan, pues entonces es costoso. Los que no tengan la forma, coloquen inhibidor de enzima convertidora de angiotensina y colocan el diurético. Si es necesario, coloquen espironolactona, que es un inhibidor de la producción de aldosterona, y esta evita la fibrosis miocárdica. La cantidad de fusión abdominal se redujo considerablemente en este paciente. Sabemos que se encontró un transudado a nivel del abdomen con una ascitis. Un mes después de la cirugía, el paciente no presentó signos clínicos de debilidad ni ascitis. Se realizó una ecocardiografía en donde se observó un tamaño normal de las 4 cámaras. ¿Se acuerda que habíamos hablado que las 4 cámaras había una dilatación tetracameral? En la ecocardiografía, aquí ya las 4 cámaras encontró un tamaño normal. Las cámaras cardíacas y una correcta función sistólica. La vena caudal no estaba dilatada y no había signos de líquido libre abdominal. Además, se realizó un Holter durante 24 horas donde se verificó la ausencia de arritmias. Colegas, hoy en día, y hablando con el doctor Salvador Álvarez Garrido, mexicano, el doctor me decía que el flíter debe ser por 48 horas. Perdón, el Holter debe ser por 48 horas. Antes de 48 horas, que generalmente se hacen humanos por 24 horas, no da unos resultados viables. Les voy a dar un ejemplo de cómo se maneja un Holter. El electrocardiograma es la vida del corazón en 1 minuto, no mide sino la vida del corazón. Entonces nosotros, muchos de los médicos veterinarios que hacemos cardiología, hacemos un electrocardiograma y el electrocardiograma aparece
que el paciente está haciendo una taquiarritmia o una bradiarritmia, o está haciendo una extrasístole o unos complejos prematuros ventriculares, o está haciendo un complejo de RNT, ¿sí? O está haciendo una desviación del eje isoeléctrico. Entonces, no es menester medicar al paciente sin antes hacerle un Holter. Los que no tengan Holter, hagan unos electrocardiogramas seriados, hagan unas cardioscopías seriadas como lo hacemos nosotros en el consultorio, para determinar si esa arritmia se sostiene o no se sostiene en el tiempo. Entonces lo que se hace es hacer un Holter. Si un paciente late a 120 por minuto, en 24 horas estaría latiendo 144.000 veces, y en 48 horas, que es el tiempo que se debe esperar en medicina veterinaria, estaría latiendo a 288.000 veces. Si esa arritmia se sostiene, esa arritmia que yo vi en el electrocardiograma, un saludo para el doctor Carlos K. Arenado Restrepo, si esa arritmia se sostiene lo que yo vi en el electrocardiograma, se sostiene el 1% en esas 48 horas, es decir, 2.880 veces aproximadamente, yo no medico el paciente. Si pasa de esa cantidad, es mejor medicar el paciente. Entonces ahí pues para continuar con la charla de hacemos ablación o engañamos el corazón, entonces vamos a hablar sobre la discusión del caso clínico. El flíter auricular anatómico es un tipo de taquicardia supraventricular cuyo mecanismo electrofisiológico es un circuito de reentrada y que se clasifica en función de la posición anatómica y el tipo de giro del circuito. Puede ser típico si el circuito influye la zona del istmo conotricuspideo, o sea, la región anatómica delimitada anteriormente por el anillo tricuspideo y posteriormente por la vena cava inferior, y el remanente de la válvula de Eustaquio, o atípico si no la incluye. A su vez, los flíter típicos se han subclasificado en dos tipos en función del giro del circuito. Si el sentido de activación del circuito es antihorario, se denomina típico, y si es horario, típico inverso. En medicina veterinaria se han descrito dos tipos de flíter atípicos en función de donde se localiza el istmo del circuito parelibre de la aurícula derecha y septo interauricular de la aurícula derecha. Desde el punto de vista electrocardiográfico, todos los tipos de flíter auricular generalmente se caracterizan por ser una taquicardia con complejos QRS estrechos. Sabemos que hay taquicardias supraventriculares de complejo QRS ancho también. Minutos antes habíamos hablado sobre eso. A menos que existan anomalías de la conducción interventricular, retrasos de la conducción o bloqueos de rama, y frecuencias cardíacas elevadas superior a 250 latidos por minuto. El ritmo, colegas, es regular cuando la conducción aurículo-ventricular presenta una relación 1 a 1. O sea, cada onda se conduce con un complejo QRS. E irregular cuando la conducción aurículo-ventricular es variable, 2 a 1 o 3 a 1. La activación auricular es diferente en cada caso. El flíter auricular típico se caracteriza por la presencia de ondas flíter muy regulares y con una morfología típica de dientes en sierra. En el caso del flíter auricular típico inverso y de los flíter atípicos, las ondas F son positivas en las derivaciones 2, 3 y ABF, con una línea isoeléctrica entre cada onda. Con frecuencia es difícil realizar el diagnóstico, colegas, solo con el electrocardiograma de superficie, y es necesario un estudio electrofisiológico para determinar el tipo de flíter auricular.
que era lo que estábamos hablando ahora. Por último, se ha descrito recientemente otra variante, flíter auricular de Wells tipo 2, en la que el circuito de reentrada es funcional y que no necesita una estructura anatómica para perpetuarse. Ojo con eso. Y vuelvo y les digo, tengan en cuenta la quinta cámara cardíaca, esa que es microscópica, pequeñita, es la causante de la mayor parte de las arritmias. Y lo dije hace una media hora antes aproximadamente. Descubierta por los doctores Luis de la Fuente, Adrián Barcelo y Simón Stelzer en Argentina. Estos cardiólogos fueron elogiados en todo el mundo por el descubrimiento de la quinta cámara cardíaca, que es la causante de la mayor parte de las arritmias auriculoventriculares. Cuando entra el seno venoso, el seno coronario, que se comporta como una cámara y se dilata y se dilata y se contrae, y a través de la válvula de Tevesio regula el flujo venoso. Se daban cuenta que cuando hacían ablación cedían la mayor parte de las arritmias. Entonces, doctores, en el caso del flíter auricular típico inverso y de los flíter atípicos, las ondas F son positivas en las derivaciones 2, 3 y AF, para recordar, con una línea isoeléctrica entre cada onda. Con frecuencia es difícil realizar el diagnóstico solo con el electrocardiograma de superficie, y es necesario un estudio electrofisiológico para determinar el tipo de flíter auricular. Por último, colegas, se ha descrito recientemente otra variante que es el flíter auricular de tipo Wells tipo 2, en la que el circuito de reentrada es funcional y que no necesita una estructura anatómica para perpetuarse. Para los colegas que apenas... Generalmente este tipo de flíter se caracteriza por ser muy inestable y puede generar fibrilación y por ocurrir con frecuencia en presencia de un tono vagal elevado. La activación auricular, colegas, en el flíter auricular atípico y típico inverso se caracteriza por ondas F, que son positivas en las derivaciones 2, 3 y AF, con una línea isoeléctrica entre cada onda. El tratamiento del flíter, estamos dando las conclusiones. En animales puede ser farmacológico, pero muchas veces el control del ritmo no es el adecuado. Los fármacos de elección indicados para este tipo de arritmias son los fármacos de la clase 3, clasificación de Vaughan-Williams, como el sotalol y la amibarona. El tratamiento definitivo de esta arritmia es un estado electrofisiológico con ablación del circuito anatómico. La técnica de ablación es un procedimiento poco invasivo y con una alta tasa de éxito en el laboratorio de los autores, hasta el 100% en caso de flíter auricular. Para el doctor que decía que no se hacía ablación en medicina veterinaria, y para el otro que de una forma burlesca me dijo que si estaba hablando de ablación con H, que venía del verbo hablar. Entonces, colegas, dentro de las complicaciones se describe la recidiva tardía de la arritmia, en algunos un 15% de los casos en flíter auricular, perforación de vasos o cámaras cardíacas, hemorragias en el punto de acceso vascular o bloqueos auriculoventriculares por ablación del nódulo auriculoventricular. Un flíter auricular con carácter sostenido puede estar asociado a signos de insuficiencia cardíaca congestiva. La presencia de un ritmo auricular rígido con una frecuencia cardíaca elevada durante un periodo de tiempo prolongado provoca una disfunción sistólica y diastólica biventricular. Entonces, colegas, es un tema importantísimo lo que estamos tocando. Este fenómeno se conoce como taquicardiomiopatía, y a diferencia de otras cardiomiopatías, no es una patología primaria del miocardio y puede ser reversible
tras el control de la frecuencia cardíaca. El grado de remodelación cardíaco dependerá del tiempo que ha estado presente la arritmia. Depende de eso y hay que utilizar remodeladores de silueta cardíaca como siempre. Por este motivo es importante, colega, realizar un control adecuado y precoz de la arritmia. Entonces, quería esta charla sobre fibrilación atrial por radiofrecuencia. En algunas otras partes del mundo se hace con crioablación. Para algunos colegas que me refutaron esta semana una charla en donde yo hablé sobre ablación y me decían que la ablación no se hacía en medicina veterinaria solamente para causas secundarias, que en causas primarias o idiopáticas no se hacía, estaba reservada para causas primarias o idiopáticas, pero que la fibrilación atrial más frecuente era la secundaria. Entonces, colegas, aquí les estoy mostrando que sí se realiza ablación en medicina veterinaria y que ablación no se escribe con H y que ablación no quiere decir extirpar labios vulvares como algunos colegas me lo dijeron. No sé si lo dijeron de una forma jocosa por burlarse, y esto fue en una página de BEPS en el día de hoy. Entonces, ahí está la respuesta para el doctor Ignacio Gastón, argentino, y la respuesta para el doctor David Luz Campos, que se mofaron o se burlaron de mi charla. Un saludo para el doctor Hernán Darío Castro Martínez, el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, el doctor Jader Celis, el doctor Jader, colega médico veterinario y médico humano, quienes vieron la charla desde el principio. Un saludo para Angélica Luna, para Viviana Arias Patiño, Lucas Salazar, Germán Durán Galvez, Verónica Estrada Gil, Jessica Valencia Narváez, Carlos Jair Henao Restrepo, yo le digo doble doc, es médico humano, médico veterinario. Yo tuve la suerte de hacer cardiología pediátrica en niños durante 5 años y estuve en 11 hospitales al lado del doctor Javier Roberto Jaimes, uno de los 5 cardiólogos pediatras que hay en el país. Un saludo para Claudia Mejía en los Estados Unidos, en Nueva York, para Hernán Álvarez, Nasli Patiño, Paola Gómez López, Pilar Aguirre, María Tavares Dávila, Jorge Alfredo Cuartas Peláez, gran cirujano de caballos, profesor mío, Norma Jiménez Jamat, Valentina Quintero, la doctora Andrea Montes, María Elena, Fernando Valencia García, bacteriólogo, María Ruz González, Hernán Darío Castro Martínez de nuevo, Manuel Eslava, Lice Castillo, Adalgildo Cárdenas, Eric Bedoya, Luis Eduardo Borgocha Ojinaga, Marta Lucía Narváez Marín, Carlos Arturo Jiménez Castro, uno de los hombres que más sabe de presión arterial en Colombia y en el mundo, Ganaderías Nevado Sad, Claudia María Rincón Oreña siempre nos está viendo, Cielo Morales Valencia, Bepa Nariño, todos los profesionales médicos veterinarios dedicados a pequeños animales, Viejo Leo. Un saludo para todos los que están en las charlas de nosotros de cardiología. Un saludo para Natalia Calderón. Recuerden, soy el doctor Juan Carlos Chica, soy médico veterinario. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Manizales, Colombia, Sovida Medicina Veterinaria. Colegas, espero que les haya gustado la charla. Espero que así no hagamos ablación, no hablemos de que no existe. Y mucho menos que se escribe con H y que viene del verbo hablar. El colega me estaba queriendo decir que yo estaba hablando pendejadas o basura y eso no fue así. Por eso acá les traigo la charla y los invito para que vean la revista Argos, la número 206 de marzo del 2019, en donde hay temas muy interesantes. Entre ellos muestran los trabajos de los doctores de Santilli y el doctor español del Hospital Veterinario de Madrid, en donde hacen un trabajo sobre ablación en flíter auricular. Y como conclusión, es mejor, entonces, doctores, ¿hacemos ablación o engañamos el corazón? Una feliz noche.
de Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Feliz noche, muchas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga a mí también. Gracias.